En este vídeo te voy a explicar cuál, según mi opinión, es la mejor inversión que puedo hacer yo en este 2022, en tiempos de crisis, y para los próximos 10 o 20 años, y te explico paso a paso cómo la he hecho. Así que, empezamos. Y si has visto el vídeo antiguo, sabrás que la mejor inversión y la que yo estoy poniendo más dinero y quiero poner más dinero en los próximos 5 años son los fondos indexados. Y si no has visto el vídeo, míralo porque es interesante. Antes de empezar, os vuelvo a decir que el 70% de la gente que ve los vídeos, que es una barbaridad, no está suscrita, y creo que son vídeos de calidad, vídeos donde expreso mi opinión sobre todo el mundo de finanzas, inversiones, criptos, y por favor, si ves el vídeo, dale aquí a suscríbete porque me ayuda muchísimo. Y preguntarás, ¿qué son los fondos indexados? No he oído nunca hablar de ello, o sí que he oído hablar, pero no sé muy bien lo que es. Yo te lo explico bien. Seguramente si estás en el mundo de finanzas y en el mundo de la bolsa, conocerás todo lo que son las acciones, desde Facebook, Amazon, Tesla. Estas son las acciones más típicas, hasta muchísimas más, desde el sector de finanzas, el sector de tecnología, el sector de biología. Todo esto son acciones de empresas que tú puedes comprar. Y básicamente lo que estás haciendo cuando compras acciones de empresas es ser propietario, propietario de un porcentaje, normalmente pequeño o muy pequeño, a no ser que tengas muchísimos millones, que no es el caso, y si lo es, enhorabuena, de estas empresas. Y esto tiene puntos buenos y puntos negativos, porque si la empresa va muy bien, aumentan mucho sus ventas, sacan muchos beneficios, el precio de esa acción, esa participación en el pastel que has comprado, valdrá muchísimo más. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil, que seguramente tú crees que sabes muy bien que Apple es la mejor empresa, que Amazon es una empresa muy seria, que está creciendo, pero prácticamente nadie, ni siquiera los expertos que se dedican 8 horas o 10 horas al día a analizar el mercado, saben con certeza lo que puede pasar en el futuro. Tú hoy en día ves las acciones que más crecen, dices, voy a comprar Tesla, voy a comprar Amazon, voy a comprar Apple, porque son las acciones que más han crecido, las empresas más fuertes, las empresas con mayor calidad, pero esto nunca puedes saber realmente hasta cuánto va a durar. Y te pongo ejemplos, seguramente tú cuando eras más pequeño o cuando eres más joven, dependiendo de la edad que tengas, tenías un móvil Nokia, y en los principios de los 2000 los Nokia era una empresa muy importante, una empresa puntera, una empresa que tú pensabas que realmente en los próximos 20 años iba a ser de las mejores del mundo. Y mira lo que pasó. Si compraste en 1999 o en el año 2000 acciones de Nokia, has perdido el 90 o el 95% de tu dinero. Y ha pasado 20 años. No sabes lo que puede pasar Apple en 20 años. Posiblemente aparezca otra empresa o haya una revolución en el sector de los móviles, y puede ser que Apple en 20 años valga un 20%, un 50% o incluso un 90% menos. Esto ha pasado en una infinidad de casos. Yo me acuerdo, o seguramente te acordarás si eres un poco más mayor, de la época de los años 2000, donde la banca no paraba de crecer y mucha gente decía, oye, es lo mejor comprar acciones de banca, comprar acciones de BBVA, de Santander, del Banco Sabadell, incluso del Popular. Y a día de hoy algunos bancos han quebrado y otros, por no decir la mayoría o el 99%, han perdido entre un 50, un 70 y un 80 o incluso más por ciento de su valor. Entonces, aunque a día de hoy creamos que estas acciones son las mejores y que van a crecer muchísimo en el largo plazo, ni el experto ni mucho menos nosotros somos capaces de adivinar qué acciones van a crecer en el largo plazo. Entonces, ¿qué son los fondos indexados y por qué es mejor que comprar acciones? Un fondo indexado no deja de ser una diversificación automática de una gran cantidad de empresas, e incluso, depende de qué fondo indexado, de una gran cantidad de sectores. Tú en un momento que analizas una inversión tienes dos balanzas: el sector industria, sector tecnológico, sector hotelero, sector cualquiera, y luego tienes de cada uno de los sectores diversas empresas. ¿Qué pasa? Que en los últimos 10-15 años, por ejemplo, el sector tecnológico ha crecido una barbaridad. En los años 2000 creció una barbaridad el sector de finanzas y el sector de bancos. E incluso otra vez, antes de los 2000, en los años 90, hasta el año 2001-2002, crecieron muchísimo todas las acciones de Internet, también tecnológicas. Entonces, el mercado va por ciclos, va cambiando. Hay momentos que crecen más unos sectores, hay momentos que crecen más otros sectores. ¿Qué pasa? Que hay fondos indexados, muchos de ellos, que diversifican entre sectores y también entre empresas. Entonces tienes la diversificación perfecta. Por ejemplo, uno de los fondos indexados más importantes, por ejemplo, si estáis bastante metidos en el sector de finanzas, seguro que conocéis lo que es el S&P500. Es uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, por no decir el más importante, donde básicamente tiene papel o tiene importancia las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y hay ETFs, fondos indexados de ese índice.
Pero si ya rizamos el rizo, yo por ejemplo, en el que estoy invirtiendo a día de hoy, y os enseñaré cómo lo he hecho, es en el VT, el Vanguard Total World Stock Index Fund, es un ETF, obviamente, y tiene la ventaja respecto al S&P 500, que no solo tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, sino que invierte en todo el mundo, es decir, tiene las 500 más importantes de Estados Unidos, tiene empresas de India, luego tiene empresas de China, tiene empresas de Europa. Entonces algo así es la diversificación perfecta, porque imagínate que Estados Unidos en los próximos 10, 15, 20 años no va tan bien y empresas emergentes de India, de China y de países más emergentes crecen muchísimo. Esto, nuestro fondo indexado, lo cubriría, es decir, tendrías ganancias por la subida de todas estas empresas. Entonces, ten en cuenta que cuando estás invirtiendo en algo así, estás reduciendo muchísimo el riesgo. Obviamente todo esto tiene riesgo porque estás apalancándote en empresas y en la economía mundial. Es decir, si viene una época donde la economía mundial va muy mal, todas las empresas van a tener menos beneficios y seguramente vas a perder dinero. Como por ejemplo, el VT ha tenido momentos de muchas bajadas. Por ejemplo, en la crisis del 2008 tuvo una bajada importante, luego ha tenido una bajada importante donde el COVID y ahora ha tenido una bajada muy importante, donde ha bajado más de un 20%, que si venís del mundo de cripto no es nada, pero en el sector de ETFs y de fondos indexados es una barbaridad. Aún así, justamente en estos momentos es cuando yo estoy invirtiendo más. ¿Por qué? Porque es un momento donde hay muchísimo miedo, es un momento donde seguramente el mercado va a bajar más, pero yo estoy tranquilo porque sé que si estoy invirtiendo en Apple, puede ser que Apple el día de mañana vaya mal. Sé si estoy invirtiendo en Tesla, puede ser que Tesla mañana por lo que sea no venda coches, o incluso en el mercado cripto que tanto me gusta, puede ser que por lo que sea el mercado cripto el día de mañana no funcione tan bien, pero en los fondos indexados o en los ETFs sé que todo esto lo tengo súper bien diversificado y que si la economía en el largo plazo crece, yo voy a crecer. Y de hecho, si vemos en los últimos 100 años, aquí es un gráfico que me gusta muchísimo porque ves todas las correcciones de más de un 10% que ha habido en los últimos 100 años. Ha habido una barbaridad. Es infinito. Incluso si vamos a un gráfico un poquito más intuitivo, que no hay tantas correcciones, porque solo estamos teniendo en cuenta las caídas de más de un 20%, que es lo que ha pasado a día de hoy. Como veréis, esas caídas son muy normales. Ha pasado en el 2022, en el 20, en el 18, en el 11. En cada crisis o en cada pequeña recesión ha habido todo esto. Entonces, en estos momentos de pánico es cuando puedes invertir, o yo estoy invirtiendo en cosas que yo creo que si el día de mañana una empresa va mal por la crisis, no va a afectar demasiado porque está invertido en miles de empresas. Entonces, esto a mí me da muchísima tranquilidad. Como veréis, a día de hoy ha habido una corrección en el S&P 500 del 21%. Creo que incluso ahora mismo es un poco más porque estamos en torno a 3.500, es decir, la corrección está por encima del 25%. Pero ya veis, correcciones del 22 muchísimas, correcciones del 30 muchísimas, incluso algunas correcciones del 50%. Pero aún así, estos índices están programados para que la economía siga creciendo, siga evolucionando en un largo plazo. Que puede haber 4, 5, 6, 3 años muy malos, sí, los puede haber, pero está programado por eso, y más en un periodo de alta inflación, donde realmente tened en cuenta que si el valor del S&P 500 está en 4.000 y se mantiene en 4.000, con una inflación del 10%, realmente estás perdiendo el 10%. Entonces, solo que la economía vaya un pelín mejor, estos mercados pueden rebotar muchísimo. ¿Y dónde invierto? ¿Desde dónde invierto yo a día de hoy? Invierto desde Interactive Brokers. Yo, como todos sabéis, en este vídeo de YouTube no tengo intención de ganar muchísimo dinero ni muchísimo menos. Yo tengo otros negocios, tengo otras acciones y esto lo hago más porque me gusta, porque creo que puede aportar valor y porque creo que todos juntos podemos llegar a aprender cosas. Y sobre todo porque vengo de un año y medio, 2 años, donde he visto muchísimas cosas en el sector financiero, en el sector cripto, que no me han gustado y creo que puedo dar una opinión completamente distinta. Y de hecho este canal a día de hoy solo me da pérdidas porque no tiene prácticamente ningún tipo de beneficio y tengo gastos de edición, tengo otro tipo de cosas, entonces lo hago por amor al arte. Aún así os digo que yo invierto en Interactive Brokers, os dejo el link de referido abajo. Si os registráis por mi link tenéis un bono inicial, ya me dan un pequeño porcentaje también. Ya os digo, si lo queréis hacer perfecto, si lo queréis hacer por otro link, pues lo hacéis por otro link, y si no lo queréis hacer, no lo queréis hacer. Ya os digo, no me va a venir de 4 links de referidos. Si lo tengo mejor y si no, también. Y realmente invierto en este broker porque aparte de que es un broker totalmente regulado, hay pocas comisiones y es muy fácil de utilizar. Así que es el que yo uso. También os digo, hay muchos otros. Investigad y coger el que más os interese. Una vez me he registrado en Interactive Brokers, es muy sencillo. En la pantalla inicial le das a depósito y te llevará a una página donde depositas tu dinero y ya está. Os voy a decir, todo esto está regulado, es como un banco, es decir, tiene un fondo de garantías y la empresa quiebra,
tenéis esos 100.000 euros de fondo de garantía, es decir, que son empresas completamente reguladas y seguras. Como veis, yo empecé aquí en septiembre, la cantidad la he escondido, no es una cantidad demasiado elevada, por mala suerte, pero la he escondido y estoy invirtiendo poco a poco desde inicios de septiembre. Como veis, más o menos se me ha mantenido estable, porque no ha habido mucho crecimiento, incluso ha bajado un poquito, pero como es una inversión a largo plazo, a día de hoy no me interesa. Una vez os hayáis registrado o habéis hecho el depósito, es muy sencillo. El único paso así que un poco me costó a mí es que realmente yo, el fondo indexado que compro, que es aquí el Vanguard Total World Index Fund, que es el que os he presentado antes, que invierte en todo el mundo, se compra en dólares. Entonces, si invertís en euros, primero tenéis que hacer un cambio de euros a dólares. Esto es muy sencillo, se hace a través de la pestaña de negociación, conviertes divisa, te hará una conversión euros-dólar y luego ya puedes ir a buscar el instrumento financiero, es el VT, Total World, y ya lo podéis comprar. Así que nada, esto es un poco yo lo que he hecho con fondos indexados. Tened en cuenta que para mí no es una inversión de muy alto riesgo, aún así, por favor, si alguien quiere invertir en esto, que lo haga entendiendo cómo funciona y que obviamente son activos que pueden bajar mucho menos que en el mercado cripto o que otros mercados y que creo que son mucho más seguros, aunque el mercado cripto, ya os lo he dicho, me encanta, invierto mucho en él, pero igualmente, como cualquier inversión, tiene sus riesgos. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!